Gracias Dios por este día, gracias por permitirnos estar reunidos acá. Ayúdanos para escuchar tu palabra y poner en práctica. Bendice este tiempo que vamos a estar y bendice todo el resto del día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Lore. Vamos a continuar con nuestro estudio de 2 de Corintios, capítulo 8. Ustedes recordarán algunas cosas que hemos estado viendo en estos días. Y el día de hoy pues vamos a continuar con lo que hemos estado avanzando ahí. El capítulo 8 nos habla acerca del dar. Recuerden ustedes que Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corinto que continuaran el dar, así como la iglesia de Filipo, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea habían decidido dar. Pablo les dice ahora ustedes continúen esta cuestión de dar porque pues es algo bueno. Entonces les mencionó varias cosas que nosotros podemos ver como ejemplo de el ofrendar para los hermanos de Jerusalén. Y Pablo, después de esta sección en la cual habla de diferentes características que tiene el dar una ofrenda, Pablo les menciona algo bien importante. El ejemplo máximo de una ofrenda, que fue, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. Entonces Pablo les está diciendo a los de Corinto, ustedes ya saben lo que Jesús hizo. Jesús dejó del cielo, bajó a la tierra para darle salvación a ustedes, para que ustedes puedan recibir esa vida eterna, ustedes puedan compartir la gloria del cielo con Él mismo, con su Padre, a través de ese sacrificio que hizo. Por lo tanto, si Él dio todo, si Él dejó todo, ¿por qué ustedes no pueden dar una parte de su dinero? ¿Por qué no pueden ustedes dar una partecita para poder bendecir a los hermanos que están en la iglesia de Jerusalén? Recuerden que la iglesia de Jerusalén era una iglesia pobre, una iglesia que acababa de nacer hace poquito y que pues tenía mucha gente viniendo de diferentes lados, tenía la opresión de los romanos, había una hambruna en ese tiempo. Es decir, por muchas razones la iglesia de Jerusalén necesitaba ayuda. Entonces tenemos nosotros el ejemplo máximo de Jesús. Jesús dejó todo para salvarnos, como les dice Pablo, y eso nos lleva a la segunda sección. Nos dice que pues nosotros al administrar los recursos que Dios nos da, lo debemos hacer con integridad. Ya hablamos de la palabra integridad, que significa ser completo, no tener doble cara, no tener doble ánimo, significa ser completo, estar perfecto en alguna cuestión que se nos asigne. Eso nosotros debemos hacer de manera íntegra, completa, perfecta. Y de los versículos 10 hasta el final del capítulo, incluso abarcando parte del capítulo 9, vamos a ver algunas otras características que tiene el dar. Ya mencionamos las primeras que vemos en los versículos 1 al 8, después la máxima representación del dar en el versículo 9. Del 10 en adelante se da esto que menciona Pablo sobre algunas características que tiene el dar. Y el dar significa que uno puede hacerlo con cuidado de la mayordomía que Dios nos ha encargado. Es decir, muchas veces escuchamos a los predicadores que nos dicen, ¿tú de qué eres dueño? Y algunos van a decir, yo de un carro, de una casa, de tal, pero algunos otros te van a decir, tú no eres dueño de nada, Dios te lo ha encomendado, Dios te lo ha dado, porque la Biblia dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿correcto? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que tenemos, pues en realidad vamos a ver que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Dios es el que nos permite administrarlo, pero debemos ser sabios en esa administración del dinero. No debemos derrocharlo porque algunas veces tenemos dinero y decimos, ahora me voy a comprar 10 zapatos, 10 playeras, 15 de estas cosas, y algunas veces termina ahí nada más arrumbado. No somos buenos administradores del dinero. Algunas otras veces vemos a las personas que lo necesitan, que son parte de la iglesia, nuestra familia, cristianos, y no damos, es decir, preferimos gastarlo en nuestras tonterías que darle a las personas que lo necesitan, ¿correcto? Y Pablo les está diciendo acá, si tú vas a administrar los bienes que Dios te ha dado, debes hacerlo de forma responsable. ¿Y cómo lo vas a hacer? Siguiendo estas características. Recuerden ustedes que Pablo había llegado a la iglesia de Corinto, había ministrado ahí pues ya varios meses, unos 18 meses, 2 años y cacho, no, año y cachito, perdón, año y medio, más o menos Pablo había estado ministrando a la iglesia de Corinto, pero la iglesia de Corinto era blanco fácil de los falsos maestros. Entonces había falsos maestros ahí, había divisiones en la iglesia de Corinto. Pablo les tiene que escribir una carta. Y después de eso, algunas personas quizá parece que se enojaron con Pablo, porque Pablo les escribe una carta en la cual les dice sus verdades. Algunos llaman a esta epístola o carta la carta triste, porque eso produjo tristeza en la iglesia. Pablo pensaba que los de Corinto estaban enojados con él, estaban siguiendo a los falsos maestros que decían que Pablo no era una persona confiable, que Pablo se quería aprovechar de la iglesia, y Pablo les dice, ustedes necesitan recordar todo lo que yo he hecho. Y en específico con la ofrenda que estamos hablando aquí, que van a recolectar de Corinto para la iglesia de Jerusalén, necesitan ver que lo vamos a hacer con mucho cuidado, con mucho respeto, con los ojos de Dios mirándonos, y por lo tanto lo vamos a hacer bien.
Pablo entonces se dirige a la iglesia y ya después de haberles dado el ejemplo de las iglesias de Macedonia, que es la parte norte de Grecia, ahora se dirige a los de Corinto. Y Pablo les dice esto: este es mi consejo, sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Entonces, hubo un momento en el que la iglesia de Corinto decidió dar. Estamos en el capítulo 8 de 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 10 en adelante es lo que vamos a ver. Entonces, Pablo les está diciendo, ustedes ya querían dar, pero no habían dado. ¿Por qué? Porque quizás se enojaron conmigo, quizá cuando yo los reprendí, cuando yo les escribí una carta severa, ustedes dijeron, no, ya no nos interesa dar a la iglesia. Y aparte meten a los gañañunfles, que son los pastores, esos falsos maestros, y le hacen más caso a ellos, por lo tanto, pues quizá dejaron de dar. Pablo les dice, recuerden una cosa, ustedes ya decidieron dar desde hace un año, ahora les animo a que lo cumplan. Ahora, debemos tener mucho cuidado en este pasaje porque uno podría decir, aquí se nos está mandando a que sigamos lo mismo que la iglesia de Corinto. En realidad yo no veo así personalmente, aunque lo veo eso en los comentarios, yo aquí en el texto no veo que se nos esté mandando a nosotros como cristianos a seguir este ejemplo en particular, pero se nos está dando este ejemplo para que nosotros lo consideremos como una forma de dar. No sé si me estoy explicando acá. No se nos manda a que lo hagamos, pero se nos pone el ejemplo que podemos seguir, ¿correcto? Entonces Pablo les está diciendo, ustedes quisieron dar, entonces completen ese dar. Quisieron dar a la iglesia de Jerusalén, den a la iglesia de Jerusalén, terminen esa decisión que ustedes habían tomado, porque pues eso no va a depender de que estén enojados conmigo o no. No va a depender de lo que estén escuchando de los falsos maestros. Depende de lo que ustedes quieran hacer con los recursos que Dios les da. Versículo 11. Ahora deberían terminar lo que comenzaron, que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. En este versículo vemos dos cuestiones. Una es cumplir con el compromiso. Ser un buen mayordomo significa que vas a cumplir con el compromiso que tú te has echado. En este aspecto no estamos viendo que ellos hayan prometido dar. Ellos habían tenido el deseo de dar. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que Eclesiastés, en ese libro, pues Salomón escribió, si tú le haces una promesa a Dios, ¿qué tienes que hacer? Cumplirla. Porque pues Dios no es de esos que se agradan de los que prometes y luego no estás cumpliendo. Aquí Pablo está hablando no de una promesa, lo que está hablando es de un deseo. Ustedes quisieron darle a la iglesia de Jerusalén, ustedes tenían esas ganas de ayudar, pues no se queden con las ganas. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez que quieren ayudar a alguien y no lo hacen por alguna razón? Terminan bien felices, sí, yo voy a servir, yo voy a cuidar, yo voy a hacer esto en el ministerio y nomás querían, pero no lo hicieron. Bueno, tal vez ni siquiera lo prometieron. Pablo les está animando a los corintios, les dice, ahora ustedes terminen lo que comenzaron. Ese anhelo que mostraron al principio, que corresponda ahora con lo que den. Si ustedes querían dar a la iglesia, no sé, 100 monedas a la iglesia de Jerusalén, cumplan con eso. Algunos recuerden que podían dar más, algunos podían dar menos. Pablo entonces les comenta en la segunda parte de este versículo, den en proporción a lo que tienen. Yo les quiero preguntar, en algún momento la Biblia nos dice que debemos dar todo a los pobres, que debemos de dejar nosotros así ceros en nuestro banco, incluso debemos quedarnos hasta con deuda por bendecir a otros. No, pero ¿por qué entonces algunas religiones falsas te exigen que des ofrenda, te exigen que des todo lo que tienes? Porque pues incluso relacionan a algunos líderes y algunas religiones como, no, seguramente tú vas a ir a esa iglesia, te van a exigir que des. ¿Han escuchado de eso? Yo les comento de una persona que escuché en su vida, pues antes en su vida tenía su papá, su mamá, ellos se metieron en una religión, no sé cuál religión, y esa religión les obligó a dar todo lo que tenían. Obviamente, pues quedaron en la pobreza. Y uno podría decir, ay, qué bonito sacrificio. ¿Dónde te manda la Biblia que lo hagas? Al igual que la Biblia no te dice que vayas de rodillas a la villita, ni que peregrines cada día o cada año, ni que te des latigazos para que, ay, Señor, de verdad, mira cómo me estoy sufriendo por ti. Esas son cosas que la Biblia no te dice. Así tampoco te dice que debes de despojarte de todo, que debes de quedarte pobre, que debes de endeudarte para poder dar a la iglesia. Eso no te lo dice a ti. Se lo dijo al joven rico. ¿Tú eres el joven rico? No, entonces ¿por qué a veces nos queremos agandallar unos versículos como para decir, ay, sí, tengo que hacer un sacrificio brutal? Y lo peor es que la iglesia a veces lo alaba eso. Yo he escuchado de algunos misioneros que en algún momento eran millonarios, heredaron una gran fortuna y vieron ese versículo, por ejemplo, del joven rico, de da todo lo que tengas a los pobres. Y el misionero entonces lo dio y lo alaban. Miren, su dependencia estaba en Dios y confiaba ciegamente en Dios. Y tú dices, ¿de verdad Dios le mandó eso a todos los cristianos? No,
Dios se lo dijo a ese joven, pero no se lo dijo a toda la iglesia, da todo lo que tengas. Aquí Pablo les está diciendo, ustedes van a dar en proporción a lo que tengan, no en proporción a lo que no tengan. Dios no quiere que caigas en deuda para dar. Ahora, también ustedes van a decir, pues si no quiere Dios que entre de deuda, pues entonces no voy a dar nada. Pablo te está diciendo, tienes mucho, puedes dar mucho. Tienes poco, puedes dar poco. Pero el punto es que des. Tú querías bendecir a esta iglesia de Jerusalén, les dice a los corintios, entonces completa ese deseo que tenías. Otro principio que vemos aquí sobre el ser un buen mayordomo es que pues es un llamado a dar proporcionalmente a lo que cada uno tiene, como les acabo de comentar. Versículo 12 dice, todo lo que den es bien recibido si lo dan como con entusiasmo. Hay un versículo muy famoso en el capítulo 9 que dice, Dios ama al dador alegre. No dice que debes dar a las regañadientes, a cascaporras, como dirían los españoles. No tienes que dar todo así feo, de decir, ni modo, Señor, pues te tengo que dar ofrenda, pues ya bailé. Pues ¿qué otra me queda? ¿Me están viendo los demás? Ni modo, pues tengo que dar. Dios dice, yo quiero que tú des en proporción a lo que tú tienes. ¿Tienes mucho? Puedes dar mucho. ¿Tienes poco? Puedes dar poco. Pero el punto es que des. Recordando una cosa, que si siembras poquito, pues vas a recoger poquito. Si siembras mucho, vas a cosechar mucho. Pablo entonces le dice, todo esto que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Pablo les está repitiendo esto. Aquí en el versículo 11 les dice, den en proporción a los que tienen. En el versículo 12 dice, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Entonces, si alguien les estaba obligando, oye, tienes que dar a fuerza dinero, oye, pero es que esta vez no puedo porque mi hijo está enfermo, porque tengo que pagar esto, porque tengo que pagar el otro, pues no tienes que caer en deuda para dar a la iglesia. Tú debes cumplir con tus responsabilidades, cumplir con tus pagos en la casa, para tu familia, para tus hijos, para tu familia, lo que tú quieras, y ya después poder cumplir con tu responsabilidad en la iglesia. Pero no se vale eso de que te obligue la iglesia al revés de, no, pues me tienes que dar tu dinero, sea como sea. Oye, pero mi familia necesita que le compre, no sé, zapatos, ropa, lo que esté en necesidad. La Biblia te dice, cada uno debe de dar según tenga, no según lo que no tenga. Hay una cuestión aquí bien importante. Es un principio aquí para mayordomía, es para que haya recursos equilibrados en el cuerpo de Cristo. Yo no entiendo muy bien eso del marxismo, la verdad es que me cae gordo la economía, no me gusta mucho estudiar, pero por lo que entiendo en este marxismo, me reservo el derecho de decir cosas después, tal vez me estoy equivocando en lo que voy a decir ahorita, pero por lo que yo entiendo del marxismo, es todos en un país deben tener lo mismo. Así que si Cata, por ejemplo, trabaja 15 horas y gana 10,000 pesos al día, y Miguel no trabaja nada y no tiene dinero, pues entonces el gobierno a Cata le quita su dinero para darle a Miguel, que es un flojonazo y que Cata se la vive trabajando, y entonces viven en un equilibrio. Eso es, según lo que yo entiendo, el comunismo, que todos vamos a tener lo mismo, trabajes mucho, no trabajes nada, o si Lore trabaja más o menos y gana 1,000 pesos al día, pues bueno, Cata, que está más metida en el trabajo, va a darle de su dinero a ella para que todos tengan lo mismo. La verdad, repito, no sé si estoy entendiendo bien o no, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no está hablando del marxismo, ni del comunismo, ni del socialismo. La Biblia lo que está diciendo es, un hermano tiene mucho y un hermano tiene poco, ¿qué es lo que podemos hacer? Oye, mi hermano, de lo mucho que yo tengo, que es más de lo que necesito, te doy para que a ti no te falte nada. A mí no me va a faltar, a ti tampoco te va a faltar, pero no por eso estamos cayendo en el marxismo o en el comunismo. Versículo 13 dice, claro, no con eso quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Repetimos, lo que está diciendo Pablo aquí no es que caigamos en el comunismo, sino simplemente es que tú tienes mucho, mi hermano, tú tienes poquito, mi hermano, este que tiene mucho te da a ti para que tú no tengas necesidad. Y entonces en el cuerpo de Cristo haya recursos equilibrados y que, como lo menciona en los siguientes versículos, pues el que recogió poco, como lo mencionan en el Antiguo Testamento, no tuvo poco, y el que no le faltó, y el que tuvo mucho no le sobró, cuando habla del maná. Versículo 14. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad. De esta manera habrá igualdad. Pablo les está diciendo entonces a los de Corinto, oigan, mis hermanos, ustedes tienen ahorita abundancia, pero los de Jerusalén están pasando una situación difícil. Con la ofrenda que ustedes quisieron dar, pero que no han dado desde hace un año, pero ahorita ya pueden entonces completar ese deseo, ustedes van a suplir esta necesidad que tienen los de Jerusalén, van a ayudarlos. Si en algún momento a ustedes les falta, ¿qué va a pasar?
pues los de Jerusalén, si llegan a tener mucho, les van a dar a ustedes. Entonces, en algunos casos podríamos quizá aplicar ese dicho mexicano que dice, unas de cal por otras de arena. Yo te doy un poquito y quizá en algún momento yo reciba de ti. Pero el objetivo es que en el cuerpo de Cristo a mi hermano o a mi hermana no le falte nada si es que yo tengo la posibilidad de ayudar. Como dicen las Escrituras, versículo 15, con esto terminamos ahorita. Como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Entonces, uno de los principios básicos para ser unos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, ¿qué es? ¿Quedarte con mucho para ti y ver que tu hermano padece necesidad? No, ¿qué está diciendo la Biblia? ¿Tú tienes cómo ayudar a tu hermano sin caer en deuda? Ayúdalo. ¿Tú tienes cómo ayudar a tu hermana sin caer en deuda? Ayúdala. Y esta cuestión que tú tenías en tu corazón de dar, que tú tenías el deseo, pues cúmplelo. No te quedes nada más en, voy a dar una buena intención. Tengo el deseo, pero la verdad es que no lo hice. Actualmente con lo de las redes ya la gente no ayuda, ya la gente nomás da likes o da corazones o se pone feliz. Hace muchos años la gente decía, oye, hace falta, no sé, en algún lugar hubo una catástrofe nacional, catástrofe natural, así, el huracán, el temblor, lo que sea, vamos a ayudar. Ahora la gente se mete al Facebook y le da like como si ese like fuera de verdad ayudar a esos pobres personas que perdieron su casa. Pablo lo que les está diciendo acá, no te quedes con la intención, no le des solamente likes, sino lo que tú tienes que hacer es, ¿tienes cómo ayudarlo? ¿Por qué no le das a tu hermano? Tal vez en algún momento a ti te haga falta y puedas ser suplida tu necesidad a través de la abundancia de ellos. Vamos a continuar hablando de lo que significa una mayordomía adecuada, cómo hacer buen uso del dinero. Y en específico, el versículo 16 en adelante, habla algo bien importante. Vamos a dar en sumisión a los pastores. Porque el dar a la iglesia debe ser algo en lo que el cristiano confíe. ¿Por qué los pastores deben tener cuidado con el dinero? Porque, como repito, muchas veces se malinterpreta la intención de los pastores y piensan, el pastor seguramente está llenándose sus alcancías, sus bancos, su dinero con lo que le da la congregación. Pablo tenía mucho cuidado de eso, pero vamos a hablar de los versículos 16 en adelante, si Dios permite, la siguiente clase. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no quede clara? Está muy sencilla, ¿no? Para entenderlo, ¿cuántas neuronas necesitamos, Lore? Media neurona, ¿correcto? No se necesita más. Areli, ¿nos despides en oración, porfa? Señor, te damos gracias por esta lección, gracias por tu palabra, porque nos ayudas a comprender todo lo que las escrituras dicen. Te damos gracias por este día, por todos los que estamos aquí presentes. Muchas gracias y síguenos bendiciendo. Creyendo lo harás, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.